Hola a todos, bienvenidos a esta primera cápsula de Historias con Tali. Espero que les guste. El día de hoy vamos a enfocarnos a platicar sobre los mitos de la conquista de México. ¿Y por qué la conquista de México? Bueno, en un mes y cachito se va a cumplir 500 años de lo que conocemos como la conquista de México. El 13 de agosto de 1521, el Tlatoani, el equivalente al emperador Cuauhtémoc, se rendía frente a Hernán Cortés. ¿Qué cuenta la leyenda? Que Cuauhtémoc llegó, le entregó su puñal a Hernán Cortés y le dijo, mátame, no cumplí con mi deber, no debo de morir de otra forma más que en tus manos como guerrero luchando. Y bueno, así es como tenemos esta historia mítica del fin de lo que sería el Imperio Mexica o lo que conocemos comúnmente como el Imperio Azteca. Entonces, pensando en esos 500 años que se cumplen dentro de un mes, creo que es bien importante que realmente analicemos qué fue la conquista, cómo se dio ese proceso y cómo sigue afectando hasta nuestros días la forma en la que lo entendemos. Así es que, bueno, creo que cualquiera conoce esta historia de cómo empieza este proceso cuando los otomanos conquistan la ciudad de Constantinopla e impiden el paso de los europeos hacia el oriente y comienza una búsqueda de nuevas rutas. Y ahí es donde aparece así heroicamente este personaje Cristóbal Colón, que va a descubrir una nueva ruta porque va a buscar la forma de darle una vuelta hacia el otro lado al mundo y se topa con tierra de pronto y así es como hablamos siempre del descubrimiento de América, ¿no? Que en realidad creo que es importante que empecemos a manejar el concepto del encuentro de dos culturas, porque no podemos pensar que únicamente los europeos son los que tuvieron la exclusividad sobre América y la descubrieron como si no existiera antes, ¿no? O como si no hubiera nadie habitándola ahí. Así es que, bueno, se encuentran estos dos mundos un 12 de octubre de 1492 y a partir de ese momento empiezan una serie de exploraciones, empieza a llegar gente, principalmente aventureros, que están buscando encontrar y conquistar nuevas tierras. Y ahí aparece en nuestra historia un hombre, Hernán Cortés, que ahorita vamos a platicar de él un poquito más profundo, pero que termina llegando en 1519 a las costas de lo que hoy en día es México, a la península de Yucatán, y que después de una serie de aventuras y de fracasos y de éxitos va a llegar a la ciudad de Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, que ahora vamos a platicar también un poquito de eso, y tiene contacto primero con estos mexicas y termina dominándolos, ¿no? Esa es la forma en la que nos lo cuentan. Y este dominio es un dominio, por supuesto, totalmente injusto sobre un pueblo que era bueno e inicia, ¿no? Una serie de resentimientos y justifica mucho de lo que nos pasa como país hoy en día. Incluso se maneja esta idea de que la independencia es un acto heroico en el que 300 años después de esta conquista, el pueblo por fin logra separarse de la dominación española. Entonces, considero que es bien importante que hagamos una revisión de estos puntos para entender mejor nuestra historia. ¿Y por qué? Porque es tan importante desmitificar la historia de un país, no únicamente la historia de México, porque realmente es la forma, la historia en la que te dicen quién eres. Si yo te repito a ti, tú eres tal tipo de persona, o todo el tiempo te dice alguien, tú vienes de tal lugar, tú creces considerando que es real esa historia. Entonces creo que es bien importante que como país entendamos quiénes somos. ¿Y qué es importante entender? Que México es producto de esa conquista, que no existía un México previo a esa conquista, ese es el punto número uno que vamos a tratar, sino que América y América Latina en general es América gracias a los españoles y por supuesto que es latina gracias a esta conquista. Así es que no podemos seguir odiando nuestra propia historia. Hemos caído mucho. Desde niños nos enseñan a odiar esta parte española, que a fin de cuentas es parte de lo que somos como nación y que es imposible separar de nuestra identidad. Entonces, bueno, como mexicanos tenemos mucho trabajo que hacer porque estamos constantemente peleando con esta identidad que odiamos o que nos enseñan a odiar. Entonces, bueno, creo que por ahí va el tema de desmitificar la historia, de entendernos y, por supuesto, de aceptar quiénes somos.
¿Por qué? Porque siempre el manejo histórico, seguramente lo han escuchado alguna vez, tiene un fin, es una forma de manejo colectivo, te permite decirle a la gente hacia dónde vas. Y entonces, bueno, muchas veces ha tenido un uso político y es importante entender que quien controla la política controla la historia. Así es que para tener mucha mayor participación, una participación más informada, tenemos que conocer la historia de un país. Así es que vamos con el punto número 1. El punto número 1 es que nos han dicho que los españoles conquistaron México. Eso no existe. En el momento en el que Hernán Cortés llega a este territorio, no existe México y España apenas se está creando. Así es que vamos a entender esto. Miren, en este territorio no existía una nación, no existía un estado y mucho menos se llamaba México. México realmente como país se va a crear hasta 1821 cuando nos independicemos y durante 300 años la palabra México lo que significaba era una ciudad, la ciudad capital de la Nueva España. Pero antes de eso lo que existía aquí eran muchas naciones, muchos estados separados que no tenían nada en común más que a veces el idioma, ¿no? Muchos de estos estados hablaban náhuatl, por ejemplo, pero incluso eran enemigos entre ellos. Y entonces teníamos a los mexicas, pero teníamos también tlaxcaltecas, purépechas que incluso hablaban otro idioma y que tenían otra historia, zapotecas, mixtecas, mayas. Así es que en realidad no existía una identidad indígena, nada que hiciera sentir a estos pueblos como uno solo. Por eso no podemos hablar de México. Todo lo contrario. Entre ellos existían alianzas y existían peleas y existían guerras que tenían mucho tiempo atrás, antes de la llegada de los españoles. Esta teoría del buen salvaje que nos manejan, donde previo a los europeos, los indígenas aquí vivían en una aldea, casi la aldea de los pitufos, ¿no? A donde cantaban todos los días y compartían la comida. Claro, existía un tipo de sociedad con sus cosas maravillosas, pero una sociedad también con traiciones, con odios, con celos, con todo lo que se puedan imaginar y, por supuesto, con mucho coraje entre naciones. Y eso va a ser aprovechado por los españoles. Así es que ese es el punto número 1. No conquistaron México, sino que los españoles que llegaron aquí conquistaron a una serie de pueblos indígenas y por supuesto que lo hicieron aliándose unos con los otros. Así es que los mexicanos originales, esto que nos dicen nosotros los mexicanos, hay que entenderlo. Ni eran los mexicas únicamente, ni eran únicamente los mayas y mucho menos eran un único pueblo. No todos tenían esta identidad común, no existía una unidad, es importante entenderlo. Y bueno, ahí es a donde tenemos que considerar esta frase que se repite constantemente con los historiadores en México, que dice que la conquista la hicieron los indios y que la independencia la hicieron los españoles. Y no me estoy equivocando, no lo dije al revés, es correcto. Hernán Cortés llega aquí con alrededor de 600 hombres y va a terminar conquistando un imperio de cientos de miles. ¿Cómo fue posible eso con las pocas armas que tenía? Se habla incluso de 16 caballos únicamente, porque en realidad Hernán Cortés tuvo la visión y tuvo la información que fue adquiriendo en su trayecto para generar alianzas con los indígenas. Entonces, fueron los tlaxcaltecas, los totonacas, quienes realmente fueron el grueso del ejército de los españoles a través de sus alianzas. Se habla alrededor de 100,000 indígenas que participaron en la conquista de otros pueblos indígenas. Incluso los tlaxcaltecas hasta el siglo XVII contaban con privilegios, fueron tratados como nobleza, no fueron tratados parejo como lo fueron las otras naciones indígenas. Así es que creo que ese sería el primer mito. Y en el caso de España, es importante considerar que el reino español no se crea hasta esta misma época. Es en el año de 1517 que se convierte en rey de España Carlos I, que era nieto de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En él se heredan las dos coronas de estos poderosos reinos y a través de un proceso de conquistas de Navarra, de León, se va a conformar apenas en el siglo XVI el reino de España. Así es que cuando llega Hernán Cortés aquí, apenas se está conformando la España que nosotros conocemos. Por eso no conquistaron los españoles,
sino los extremeños o los de Castilla, realmente eran fieles al reino del que venían y no necesariamente a España. Por eso, este primer mito que quería platicarles. Y esto nos lleva a lo siguiente. La Malinche. La Malinche fue una traidora, es sinónimo del odio a su propio pueblo, ¿no? Incluso lo utilizamos como un término para decir el que prefiere al extranjero. ¿Qué pasa con la Malinche? Si yo les digo que no existía una unidad entre los indígenas, la Malinche no es traidora. Ella no traiciona a su propio pueblo, ya que no pertenecía a ese pueblo. Entonces vamos a platicar un poquito quién era la Malinche. Resulta que cuenta la historia que era una princesa en algún pueblo en el que se hablaba náhuatl. No era mexica, pero en toda la zona del centro de México se hablaba náhuatl en aquella época. Entonces, ella nace como princesa, pero resulta ser así como historia de Cenicienta, que su papá, que era el cacique, era el líder de este pueblo, muere y su mamá termina casándose con otro hombre y este otro hombre tiene un hijo con ella y quieren que él sea el heredero. Por lo tanto, terminan vendiendo a la Malinche como esclava y se la van a llevar como esclava a la zona de Tabasco, a donde van a estar los mayas, y ahí va a aprender el idioma maya. Y va a vivir como esclava durante mucho tiempo, hasta que en 1519 Hernán Cortés, que viene de Cuba, llega a la península de Yucatán y tiene un primer contacto con los mayas de esa zona, particularmente en Potonchán, en Tabasco, donde se pelea una batalla y a donde resultan triunfadores los españoles. Como era costumbre en ese momento, el cacique de aquel pueblo, de Tabasco, de esa zona, que hoy en día es Tabasco, por supuesto, va a entregarles, por haber sido derrotado, a los españoles un tributo. Y les va a entregar comida, y les va a entregar oro, y les va a entregar aves, pero también les va a entregar alrededor de 20 mujeres. Y dentro de esas mujeres viene esta mujer, de la que nunca vamos a conocer su nombre original, pero a la que los mexicas más adelante llamarán Malintzin o Malinali. Y esta mujer va a ser entregada a los españoles, no le van a prestar demasiada atención, Hernán Cortés se la va a otorgar a uno de sus capitanes, hasta que cuando vayan acercándose a la zona de habla náhuatl, se den cuenta que ella se comunica con la gente de esa zona y que esta mujer es muy valiosa porque habla el maya y habla el náhuatl. Y ahí es donde Hernán Cortés le va a poner el ojo, la va a hacer su mujer y la va a hacer su lengua, cuestión que va a ser mucho más importante que el tema de que sea su mujer o no. Sin esta lengua, sin esta traductora, Hernán Cortés no va a llegar a donde termina llegando. ¿Por qué no es una traidora? Porque ella no era mexica, porque ella tampoco era maya, porque ella está viendo por sí misma. Ella no pertenecía a este pueblo y así como existieron guerras en Europa donde los ingleses se aliaron contra los franceses y se aliaron con los españoles, aquí es el mismo juego que se va a dar en este territorio, a donde no necesariamente, repito, todos se sentían indígenas. Eso se va a crear más adelante. Así es que, bueno, es importante revisar esta figura tan maravillosa que es la Malinche y perdonarla un poco, creo yo, por esta traición que tanto manejamos, cuando en realidad es una mujer que sale de esta esclavitud en la que llevaba tanto tiempo, por supuesto sin entender realmente las consecuencias de lo que estaba haciendo, y que se va a convertir en nobleza, se va a convertir incluso en la mujer del conquistador. Morirá ya sin tanto reconocimiento, pero bueno, fue indispensable para todo este proceso de la conquista. Y hay otro mito importante aquí, y es que no nos cuentan o no nos aclaran cómo es que esta mujer, que sí hablaba náhuatl y que sí hablaba maya, se convierte en la traductora del castellano al náhuatl o del castellano al maya si esta mujer no hablaba castellano. Y es que hay un personaje en la historia de la conquista que permanece bastante escondido y que muchas veces se nos olvida hablar de él, que se llamaba Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar había abordado un barco en 1511 junto con otros personajes, junto con otros españoles, y habían naufragado en el trayecto de Cuba a la península de Yucatán. Iban a explorar. En ese naufragio llegan a las costas, se calculan que alrededor de 12 hombres, pero la mayoría va a morir en manos de los mayas.
incluso se habla de que los mayas se los comieron, ¿no? Pero bueno, van a sobrevivir 2 personas, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Los 2 van a terminar siendo esclavos con los mayas, pero Gonzalo Guerrero va a terminar adaptando el estilo de vida maya, va incluso a casarse con una mujer, va a tener hijos mestizos, y Jerónimo de Aguilar, que era un fraile, va a estar constantemente rezándole a Dios para que lleguen otros españoles y lo salven y lo incluyan en sus filas. Cosa que va a suceder en 1519, cuando la suerte le dé una ayudada a Hernán Cortés y llegue a la península de Yucatán y en la zona de lo que hoy en día es Quintana Roo, encuentre a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar, que hablaba maya y por supuesto hablaba castellano, se convierte en su primer traductor. O sea que cuando Hernán Cortés tiene a la Malinche y a Jerónimo de Aguilar, ahora sí tiene toda la cadena de comunicación con los pueblos, y esto va a ser fundamental. Incluso hay que tomar en cuenta que ni siquiera la Malinche ni Jerónimo de Aguilar van a ser los únicos traductores. En este territorio, antes de la llegada de los españoles, ya existía todo un sistema y existían traductores entre los pueblos. Había comercio entre los mexicas y los totonacas, que no hablaban el mismo idioma. Entonces, esos traductores también van a ser de cierta forma contratados por los españoles para lograr comunicarse con todos los pueblos y lograr crear alianzas. Aquí está el tema importante. ¿Por qué Cortés va a lograr aliarse con los totonacas y con los tlaxcaltecas particularmente? Porque los mexicas tenían sometidos a estos pueblos. Los mexicas habían fundado su ciudad en 1325, Tenochtitlan, no en 1321 como se maneja últimamente, manejo de la historia como lo dije en un principio, pero esta ciudad de Tenochtitlan va a ir creciendo y se va a convertir en un imperio. Los mexicas se van a terminar aliando con 2 vecinos de ellos, Texcoco y Tlacopan, y van a crear lo que se conoce como la Triple Alianza. O sea que el imperio mexica no era únicamente mexica, sino que era una alianza entre varios pueblos, pero estos pueblos van a llegar a dominar a otros pueblos, así como los españoles llegarán a hacerlo más adelante, y les van a exigir tributo, y va a llegar un enviado y les va a pedir 3 sacos de maíz y de cacao, y van a tener a estos pueblos sometidos. Entonces, en el momento en el que Cortés llega, van a ver estos pueblos una oportunidad para vencer a sus enemigos. Ellos no están pensando en una conquista, no están pensando en una superioridad española o una inferioridad indígena. Simplemente van a aliarse con otro pueblo que casualmente viene por el mar y no llega por tierra, y que les va a permitir deshacer este yugo bajo el que viven con los mexicas. Y por eso estos odios que existían antes y esta falta de unidad va a ser tan utilizada por Cortés, y así es como se va a lograr la conquista. Hay un punto importantísimo también, un tercer mito que me gustaría platicar con ustedes. Los indígenas creyeron que los españoles eran dioses. Así nos lo han manejado todo el tiempo, y posiblemente es una necesidad de explicar por qué en el momento en el que Cortés, después de llegar a la península de Yucatán, de ir hacia las costas de Veracruz y fundar una primera ciudad que se llamaba la Villa Rica de la Veracruz, y enfilarse hacia lo que hoy en día es la Ciudad de México, a donde estaba esta capital del Imperio Mexica, que se llamaba México Tenochtitlan. ¿Por qué? Es que el 8 de noviembre de 1519, que Cortés entra a esta ciudad, no estaban los mexicas esperándolo con sus lanzas, con sus cuchillos. ¿Por qué lo recibieron de forma pacífica? ¿Por qué el Tlatoani Moctezuma en ese momento decide recibirlo como un par y no como un enemigo? Entonces, la explicación que a lo largo de la historia se ha dado es esta. Seguramente Moctezuma creyó que Cortés era Quetzalcóatl. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. ¿Qué es real aquí y qué no es real? Y aquí entra un tema de interpretación. Hay varios puntos que tenemos que considerar. El primero, todo o la mayor parte de lo que conocemos sobre la conquista es a través de fuentes españolas. Es a través de españoles que llegaron aquí y plasmaron su propia interpretación de los hechos. Entonces, está hecho con su lenguaje y por lo tanto con su cosmovisión del mundo, con su manera de entenderlo. Entonces, hay que considerar que la versión la tenemos por parte de los españoles y que el lenguaje no es idéntico. No podemos hacer una traducción textual de un idioma al otro porque las cosas tienen un significado que va más allá de la palabra.
Y en este caso el significado que se vuelve tan controvertido es la palabra Dios. ¿Qué significa para nosotros monoteístas la palabra Dios y qué significaba la palabra Dios para estos indígenas que tenían una concepción totalmente distinta del mundo? Entonces, ¿creyeron los indígenas que los españoles eran dioses? Parece ser que sí. Lo más aceptado es que en un inicio la mayor parte del pueblo se haya sorprendido tanto con estos seres que venían utilizando metal en su cuerpo y que venían montados sobre estos animales que nunca habían visto, que eran los caballos, y que venían en estas casas que flotaban en el mar. Seguramente los sorprendieron tanto que sí se habla que pensaron en el concepto Dios. ¿Por qué lo tenemos registrado históricamente? Incluso en el Perú, a los extranjeros, a los españoles, les van a llamar Viracocha. ¿Qué quiere decir? El dios, uno de los dioses de los incas era Huiracocha. Entonces sí, los van a llamar dioses. Los mexicas los van a terminar llamando teteo, que es un vocablo para decir Dios, pero también para hablar de algo extraordinario. Por eso les digo la importancia del lenguaje. Para ellos los españoles eran algo extraordinario. ¿Cuál es la diferencia principal? El dios o los dioses en el mundo prehispánico morían, tenían características humanas, no necesariamente eran superiores a los hombres. Entonces, ahí es a donde entra este tema. Incluso los dioses podían morir. ¿Cómo morían? A través de los sacrificios. Eran simbólicamente representados en las personas que morían. Por eso incluso se habla de que a los españoles les llamaban dioses porque los estaban preparando para un sacrificio. Entonces, hay muchas versiones. Lo que es real es que no podemos quedarnos únicamente con esta historia de que creyeron que era Quetzalcóatl. ¿Quién era Quetzalcóatl? El mito existe. También es muy complejo porque es un dios, pero a la vez un ser humano que se sabe que vivió en la ciudad de Tula y que en algún momento entra en conflicto con otro de los dioses y tiene que huir y promete regresar algún día por el este. Y bueno, casualmente por ahí va a llegar Hernán Cortés y va a cumplir con estas características de tener una piel clara y pelo en la cara, como supuestamente se cuenta que era Quetzalcóatl. Ahora les recuerdo, todo esto lo conocemos por historias que los españoles contaron después de la conquista. Y eso hace que sea una interpretación solamente de un lado y lo hace mucho más difícil. Así es que, bueno, se sabe también que hubieron otros pueblos como los mayas que nunca consideraron a los españoles como dioses, sino que desde un principio los llamaron tzules, que quieren decir forasteros. ¿Cuál sería la conclusión de este mito? Bueno, parece ser que sí, que en algún momento se consideró a los españoles como dioses. Si lo fue así, fue un momento muy breve, muy rápido se dieron cuenta que no lo eran, pero no lo suficientemente rápido como para evitar recibirlos de forma pacífica en la ciudad de Tenochtitlan. ¿Cuál es la otra versión? Moctezuma, simplemente como estrategia militar, decidió dejar que los españoles entraran a su ciudad y ahí atacarlos cuando ya los tenía dentro, cosa que tampoco le funcionó, pero pudo haber sido su intención. Y el último mito que quiero platicar con ustedes no es un acontecimiento, es un personaje. Y por supuesto es el personaje principal de nuestra historia, que es Hernán Cortés. Y bueno, ¿cuál es el mito que nos han contado? Incluso Diego Rivera lo pinta verde, encorvado, narizón, un hombre con sífilis, ¿no? Sifilítico, que está corrompido, un hombre muy ambicioso, un malvado, por supuesto, en toda esta historia. Cortés es el que trae la corrupción, Cortés es el que trae las enfermedades a esta zona. No podemos negar lo que hizo este hombre. Por supuesto asesinó, por supuesto fue violento, por supuesto fue mucho de lo que nos han platicado, pero también fue un ser humano y también tuvo proyectos y también se enamoró y también sufrió y no podemos dejarlo nada más como una estatua. ¿Quién era este hombre, Hernán Cortés? Es importante conocer su historia. Él nace en 1485 en Medellín, que todavía era un feudo en la zona de Extremadura, en España, y no es un cualquiera, no es un salvaje que tiene la suerte de pasar a la historia como el conquistador de la Nueva España, sino que es un hombre que es un hidalgo. ¿Qué quiere decir un hidalgo? No sé si alguien ha escuchado esta expresión. Bueno, seguramente les remonta al Quijote de la Mancha. El hidalgo es el hijo
de algo. ¿Qué quiere decir? Viene de una familia noble que alguna vez tuvo dinero, pero que hoy en día tiene el apellido, mantiene, digamos, su estatus, pero ya no tiene las posesiones, las tierras que le hicieron rica alguna vez. Quiere decir que Cortés viene de una familia donde la gente sabe leer, donde la gente sabe escribir, incluso eran gente de leyes, y Cortés va a la universidad a los 14 años a la ciudad de Salamanca, a donde va a estudiar gramática, latín, derecho, bueno, leyes, por supuesto, teología. Va a ser un hombre estudiado, pero que tiene esta necesidad de aventura y que escuchando todo lo que prometía el Nuevo Mundo, decide a los 18 años embarcarse y va a llegar a la isla de Cuba. En esta isla va a empezar a crecer, a hacer negocio, va a terminar siendo alcalde de la ciudad de Santiago, y ahí es de donde va a planear formar parte de esta empresa. Y se llama empresa porque realmente era una empresa, no era financiada por la corona. Los exploradores, los conquistadores incluso financiaban sus propias conquistas, encontraban a sus propios hombres, y entonces él va a querer participar de esta empresa de ir a explorar este territorio que más adelante será México. Y bueno, le va a tocar primero a un hombre Hernández de Córdoba en 1517, llegar a la península de Yucatán, después llegará un hombre Juan de Grijalva, y por último en 1519 Cortés se va a animar a llegar aquí. Y bueno, ¿cómo va a utilizar su formación, su personalidad? Claro que era carismático, era un líder nato, un hombre sumamente inteligente, pero sus conocimientos de leyes también le van a ayudar a encontrar recovecos en este sistema legal que va a ser tan importante para los españoles, que van a ser muy exactos con ciertas prácticas que se van a tener que llevar a cabo al momento de la conquista. Entonces Cortés va a saber cómo dar la vuelta, va a saber cómo hablarle al emperador Carlos I, va a saber cómo saltarse al gobernador de Cuba y entrar en contacto a través de sus cartas, sus famosas cartas de relación con el emperador Carlos I, y decirle: estoy a tu servicio y a tu disposición. Eso es lo que Cortés le dice a Carlos. ¿Qué pasa realmente? Cortés es un hombre que tiene un proyecto propio. Y su proyecto no es un proyecto de exterminio. Cortés no viene aquí a acabar con los indígenas. Cortés se sabe que va a tener un proyecto mestizo. Cortés va a buscar crear un nuevo mundo y realmente lo va a terminar creando, aunque no como él hubiera soñado, porque unos años después de que realice la conquista, ahí sí la corona española va a decir: esto ya no es empresa de unos cuantos hombres, no es Colón, no es Cortés, no es Pizarro, es la corona española y es Carlos I de España el que se llevará todo esto. Dato curioso para quien no lo sepa: Carlos I de España era Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, y bueno, le debemos el chocolate a este hombre porque es el momento en el que el cacao llega a España y se empieza a hacer esta bebida tan famosa del chocolate, ya que aquí se tomaba el cacao sin leche, y en España ya lo van a mezclar con leche y con vainilla. Así es que bueno, por eso Carlos V. Ahora, como les digo, este mito de Cortés que tanto se ha manchado con la historia, habría que volverlo a retomar. Por supuesto, fue un hombre bueno, por supuesto, fue un hombre malo, pero fue un ser humano. No podemos hacer juicios sin ponernos en los zapatos de aquella época. A Cortés hay que entenderlo como un hombre de su época, con un hombre con valores caballerescos. Todavía se contaban estas historias del famoso conquistador, que era el héroe que pasaba por todo un proceso para conseguir lo que quería. Entonces, bueno, son los valores con los que él contaba. Un momento en la historia en el que se mata por Dios, y eso se vale. Bueno, desgraciadamente sigue pasando al día de hoy, y donde se asegura que los españoles son superiores a los indígenas. Así es que bueno, ese es el Cortés, esa es la época en la que le toca vivir, y él está aquí por Dios y por supuesto que también por su ambición. Un poquito de cómo podemos revalorar a Cortés es darnos cuenta que el odio a Hernán Cortés empieza hasta que México se independiza. Durante todo el virreinato, ningún indígena ni siquiera deja rastro de haber odiado a Hernán Cortés, como se va a generar a partir de la independencia. ¿Y por qué? Porque va a haber que construir una identidad como nación cuando nos independicemos, y desgraciadamente los que buscaban una república a raíz de la independencia van a encontrar esta forma de crear identidad odiando a los españoles. Apenas para 1825-29 se va a expulsar a los españoles de México,
e incluso en 1823 es el primer intento de profanar la tumba de Hernán Cortés. Daba la casualidad que sus restos ya los habían sacado de ahí para protegerlos. Los restos ya están hoy en día en México, en el Hospital de Jesús, en el centro, para quien quiera ir y visitarlos alguna vez, pero es importante entender que no es hasta después de la independencia que empezamos a tener este concepto de buenos y malos en cuanto a españoles a indígenas. Entonces, bueno, yo les pido que se queden pensando un poquito de esto que platicamos el día de hoy. Si quieren leer sobre Hernán Cortés, hay muchísimas fuentes, hay libros que les puedo recomendar. Contáctenme con mucho gusto por Facebook, por Instagram, y con mucho gusto le damos más vueltas a este tema de la conquista y lo profundizamos. Pero en conclusión, me gustaría nada más dejarles algunos puntos. Seguir entendiendo la historia en blanco y negro no nos hace llegar a ningún lado como mexicanos. Hay que entender que somos producto de esta conquista, que somos producto de una mezcla y que tenemos incluso más parte de españoles que de indígenas, porque hablamos español, porque México es un país donde hay una mayoría católica. Y bueno, que la conquista es parte de un proceso que va más allá de un hombre como Cortés o de un hombre como Carlos I. Es un proceso de cientos de años de cómo se fue moviendo la historia y llegó hasta ese punto. Importante considerar que el 13 de agosto de 1521 no terminaba nuestra historia como mexicanos, sino que apenas iniciaba. Y con eso me gustaría dejarlos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.